Entonces, ya pues entonces, bienvenidos al tercer capítulo de Locos por la Ciencia. Hoy tenemos de verdad que un tremendo invitado, de verdad que es un honor para mí tenerlo en este programa. Él es arqueólogo y lleva más de 20 años trabajando en la isla de Pascua. Él es Francisco Torres. ¿Cómo estás, Francisco? Muy bien, hola a todos, espero que estén todos muy bien. Nosotros aquí mejor parece que en el continente porque no tenemos COVID, pero un saludo para todos. ¿Y cómo ha estado el tema de la cuarentena en la isla? Saber a priori eso y cómo se ha ajustado tu vida o tu trabajo estos últimos meses. Mira, la verdad es que tuvimos suerte de que apenas empezó, saltaron las alarmas en el continente con los primeros contagios. Acá las autoridades tomaron la decisión de cerrar la isla, cortar el acceso de turistas, Bacán. eh, asumiendo los costos que se significaba para los turistas que ya estaban en la isla, pero se decidió actuar rápido y evitar que entrara o cortar de raíz cualquier posible entrada del virus. Igual hubo 5 casos, pero se controló, se hizo el seguimiento, la trazabilidad que está tan de moda hoy en día en el continente, se hizo rápidamente. Hubo un compañero de la oficina que Mm, un cercano, un familiar, había estado en contacto con una persona, se lo aisló inmediatamente. Por suerte ni él ni su familia contrajeron la enfermedad, pero eso, hubo 5 casos y de ahí la isla ha estado encerrada. Al principio fue un poco complejo por el tema del abastecimiento. La mayor ¿verdad? parte de la comida llega por avión, y pasamos de tener vuelos todos los días a tener solamente un vuelo. Muy parecido a como era la isla cuando yo llegué, que habían 2 vuelos a la semana desde el continente, y con eso había que arriesgar, o sea, arreglársela, y uno sabía que, no sé, pues llegaba el avión el lunes, el martes había lechuga y había que ir a comprar lechuga, etcétera. Se planta en la isla, pero no es suficiente para abastecernos a todos, entonces muchas cosas llegan de allá del continente, O sea que actualmente aún. están como en un proceso como ajustándose, digamos, como a a abastecimientos, digamos, súper, eh, no sé, con intervalos de tiempo más largos. Regulado, sí. Mira, la verdad es que está llegando un avión todos los jueves, que lo ha manejado la Cámara de Comercio, y eso le ha dado normalidad al abastecimiento, y en general hemos vuelto a una vida seminormal. Seguimos con el toque de queda a las 10 de la noche, pero hubo un tiempo que Mm. teníamos toque de queda a las 2 cuando esto empezó, y más la cuarentena, se salía poco, hacíamos teletrabajo entre comillas, porque en realidad la conexión en la isla es casi nula. Por los celulares nada, es mala. Recién ahora hay un equipo de la gente en Entel tratando de mejorarla, pero igual la señal no es de las mejores, y no se puede hacer realmente teletrabajo. No venden internet tampoco para las casas, bien Mm. limitado. Así es que estuvimos encerrados bastante tiempo, y de a poco empezamos ahora, cuando ya pasó la alarma, ya estaba todo controlado, hemos empezado a volver al trabajo en general, y a una vida más normal. Nosotros trabajamos mediodía y después continuamos haciendo teletrabajo o continuamos trabajando en las casas. Yo por lo general vivo cerca del museo, continúo trabajando acá o vuelvo en las tardes, lo mismo mis compañeros. O sea, hemos ido de a poco volviendo a la normalidad. Bueno, de verdad que me alegro que esté como más normal la situación allá y que esté más controlada también. Oye, y ya para ir entrando también de lleno para ir conocerte a ti, tu investigación y tu historia, me gustaría saber de dónde eres, de dónde eres oriundo, porque hay una historia atrás de de tu llegada a la isla. Bueno, la verdad es que soy de Santiago. Bueno, me gusta decir que nací en San Bernardo, pero hoy en día es casi lo mismo. Nací en San Bernardo, a la salida de Santiago, y de ahí o sea, nos movimos a Santiago
cuando yo estaba entrando al colegio, en el año 77, 78. Y, y eso, pues tuve toda mi vida en el mismo colegio, donde cultivé grandes amigos. Con uno de ellos entramos juntos a la carrera de antropología. A mí me interesaba arqueología, él siguió por antropología, Alejandro Lezama, y bueno, la carrera de arqueología en la Chile tenía este plan común y después uno se separaba en antropología social, cultural y arqueología. Yo ¿Y seguí ahí, por arqueología. por ¿Mm? qué decidiste, hay alguna razón? ¿Por qué hayas decidido arqueología? ¿Cómo nació eso de la arqueología? A mí siempre me gustó la historia y leía harto de historia, me interesaba. Y un profesor de biología, que era profesor jefe, un día me dijo, oye, pero hay arqueología. Y existe arqueología en Chile, en la Universidad de Chile y todo. Fui a en tercero o cuarto medio, no me acuerdo bien, fui a un encuentro que organizaba la Universidad de Chile con las carreras y que iban algunos profesores a hablar a alumnos de educación media. Ahí fui, me gustó y me interesó más, pues me interesaba algo más quizá en terreno, no voy a caer en el cliché de Indiana Jones, esas cosas, no, la verdad es que no era entretenido como película, pero no fue la razón por la que yo quise entrar a arqueología. Ujú. Eh, eh, la verdad es que me gustaba la historia, me gustaba como aprender de las culturas también, y por eso mi profesor me dijo, mira, está esto que en el fondo es como, no sé si más amplio que la historia, pero en el fondo me permitía abordar ambos aspectos, digamos, el pasado con las Ujú. culturas, las cosas más social también. Eh, una mezcla. Hoy en día en realidad está todo muy mezclado y los arqueólogos trabajamos con los historiadores o técnicas de historiografía y viceversa, etc. ¿No? Yo creo que Y cada la, vez se mezclan más. la experiencia ahí como estudiante, qué tal fue? Bueno, en lo personal, bastante buena, tengo buenos recuerdos de la carrera, de mis compañeros, hice buenos amigos también en la universidad. De hecho, gracias a algunos de, bueno, no compañero de curso, pero sí de unas generaciones mayores con las que empecé a trabajar, él fue el que me dio el dato de que aquí se había abierto un cupo de arqueólogo en el Museo de Isla de Ujú. Pascua y postulé, pues. Yo trabajaba con él y algunos compañeros en proyectos que iban saliendo mientras éramos estudiantes y era una forma de complementar los estudios del aula con el trabajo práctico en terreno. En general ocurre eso en la arqueología. Como hay que ir agarrando experiencia en excavación, etcétera, lo mejor es ir a terreno en algún proyecto. Mm. Y ahí, onda, empezaste como, bueno, llegaste al contacto de Isla de Pascua y cómo se fue desarrollando esa historia con la isla. Mira, para ser bien honesto, no tenía idea de mucho de la isla, había tenido solo un ramo de prehistoria de la isla, que fue un poco truncado, y la verdad no, yo estaba enfocado en otros temas dentro de la arqueología de Chile, la isla de Pascua no era uno de los temas cuando yo estudiaba más relevante, porque era muy caro, muy difícil venir a trabajar, lo sigue siendo, pero ya se ha abierto a más gente que viene, es posible venir y estar acá. Eh, pero en esa época nada. Po. Y yo cuando me tocó el ramo de prehistoria de Rapa Nui, justo estaba comenzando el proyecto, había empezado hacía poco el proyecto de restauración de Ajo Tongariki, que son el ajo más grande, también se lo conoce como los Mm, 15 Moai, pero ese es el ajo más grande. Entonces, nos comentaba harto la profesora que estaba también trabajando en ese proyecto acerca del proyecto mismo, y, pero era lo que había y tampoco era posible viajar y venirse un mes con los pocos aviones que claro, había, no la estadía, no sé. Pues. El turismo aquí más o la capacidad hotelera empezó a crecer a partir de la película del año 93, que eso permitió ¿verdad? que mucha gente
pudiera invertir en vehículos para arrendar, en ampliar residencial, etcétera. Así, ahí se pegó un despegue el turismo en la isla, diría yo. Y después, cuando yo llegué a principios del 97, a fines del año 97 empezaron los ofertones de comprar pasajes a cuenta, digamos, hacia crédito, y eso hizo que mucha más gente del continente empezara a venir. También empezó a crecer el turismo mucho más, empezó a haber más gente, y hoy en día yo creo que no hay nadie que no tenga algún conocido familiar viviendo en Isla Pascua. Entonces eso hace que sea más Sí. fácil venir para acá. Oye, yo te había comentado que podías reunir imágenes. eh, no sé si te gustaría ir relatando ciertas historias, ciertas experiencias que has vivido mediante las imágenes en relación a Ya mira, a lo que... no tengo nada muy ordenado, la verdad. Sí, He no te estado preocupes. como preocupado y tengo mis archivos un tanto dispersos, pero tengo cosas del Facebook del museo que pueden aprovechar de revisar las actividades que se hacen ahí. Y también de un sitio que se llama Terebaca Archaeological Outreach, que es de un amigo de Brett, que lleva un programa que iniciamos juntos. Él empezó a venir el año 2000, 2001 con un equipo de investigadores de la Universidad de Hawái. Él estaba haciendo su tesis de magíster y doctorado. A mí se me ocurrió como llevar alumnos del colegio para que interactuaran con los arqueólogos y de esa manera que ellos fueran aprendiendo del trabajo que hacen los arqueólogos. Aquí, producto de las restauraciones, muchos pensaban que la arqueología es restauración y se confundía. Yo quería que hubiera un contacto, porque además venían alumnos, estudiantes como mi amigo Brett, y, y él después tomó eso y lo ha transformado en un programa increíble de extensión, de difusión del trabajo en patrimonio y las ciencias. Y él viene todos los años, en julio, este año obviamente no ha venido, pero viene y trabaja con 15 alumnos que seleccionan, así postulan, y 15 alumnos trabajan todos Con unas 2 15 semanas alumnos durante las vacaciones. alumnos de la isla, ¿cierto? De la isla, sí, alumnos de la isla, del colegio, son todos alumnos de tercero o cuarto medio, y la idea siempre ha sido como de que a través de la arqueología, bueno, se conecten con su patrimonio, pero también, dado que la arqueología es una ciencia que en realidad se aprovecha de muchas otras ciencias, también puedan ir viendo su vocación ahí, pues hay gente un par de alumnos han salido de ahí que han estudiado arqueología o conservación, y eso ha sido un logro bastante importante. Y en definitiva lo que más nos interesaba es que al menos cuando ya sean más adultos y les toque tomar decisiones, entiendan en qué consiste la conservación, la protección del patrimonio, porque en definitiva ellos son los que van a tomar decisiones en la gestión de la isla. Así es que Exacto. no sé cómo se hace esto, yo tengo abiertas las páginas, tengo que ir... Mira, en la pantalla principal vas a observar una parte que dice Share Screen en verde. déjame ver. Ah, aquí, sí, compartir pantalla, ahora sí. Sí. Y ahí seleccionas la pantalla que tú quieras compartir mediante esta llamada. Ah, ya, perfecto, ahí estoy abriendo el... Ah, voy a compartir. Ya, ahí sí te veo, estoy compartiendo la pantalla, ahora sí. Eh, Súper. bueno, aquí está el sitio de Terebaca, y ahí pueden ver ustedes algunos de los... Se puede ver algunos de los trabajos que se han hecho junto con estos alumnos eso no son alumnos de educación media, obviamente son niños más chicos, que hacemos siempre también talleres y salida a terreno. La persona de cabello blanco es Pelayo Tuki, hasta hace poco fue el museólogo del museo, compañero y colega, que sabe mucho de la arqueología y de la historia de la isla, y alguien a quien le debo mucho. Y la persona que está hablando... ella era una alumna que vino a apoyar el taller y a trabajar con los alumnos. En este caso, lo que se estaba haciendo, que se quería probar, era en Vinapú, que es el laju quizás eh, más llamativo de la isla por lo perfecto del calce de las piedras del muro. Se quería
probar una técnica para fechar a partir del uso del crecimiento de los líquenes. Y, Mm, oh, qué y bacán. fue un trabajo exploratorio, ese era un poco, eso es lo interesante del taller de Terevaca, que es como probar nuevas tecnologías. Y aquí ustedes en el sitio voy a mostrarles otro año, están desde los trabajos que se han hecho desde el 2001 en adelante. Si yo pongo uno de ahora de estos últimos años, eh, van a ver que lo que se ha hecho ha sido trabajar distintos proyectos de sustentabilidad, por ejemplo, ahí producir electricidad a partir de una bicicleta. eh, Buena. También, esperemos que se cargue, no es tan rápido como en otros lados, Sí, y de hecho, y siéntete pero en la libertad también de educarnos sobre la no se historia de la carga la... IS, sobre la historia de la ISA, sobre cosas, porque siento que como sociedad nos falta mucho todavía por saber la historia de muchas Ya, historias mira, la aborígenes. verdad es que no sé por qué no están como caídas las imágenes. Eh, bueno, voy a ver si todavía como que se está cargando. Pero claro, ahí Vamos a ver pueden si... ir los chiques que estén ahí viendo, pueden ir revisando también ahí toda la información que está disponible. Mira, vamos a ver otros los trabajos. En el último tiempo lo que se ha hecho eh, es trabajar en han trabajado con los alumnos en el modelado 3D a partir de la de fotogrametría. Entonces han venido a trabajar con piezas de la colección. Disculpen que se abran tantas ventanas, pero... No te preocupes. eh, pero también eso es un poco la idea del taller, de estar enseñando tecnología y conocimiento que sean de utilidad, y la idea no es hacer proyectos que de verdad generen un beneficio y no una clase o hacer como que somos arqueólogos, sino generar productos de verdad de calidad y de valor para la conservación y el estudio del patrimonio. Entonces, es hacer las cosas en serio. Y yo creo que eso es en definitiva el gran valor del taller, o de lo que nosotros esperamos, que además que se esperaba que los jóvenes pudieran de alguna manera sentir que están colaborando de verdad en la protección del patrimonio, y no estar jugando. Claro. Y, entonces, y yo creo que hay harto potencial ahí en los jóvenes. Bueno, siempre ha habido, me acuerdo de los talleres de ciencia o de arqueología que hacía el Museo Nacional de Historia Natural, y en muchas partes siempre se ve que jóvenes, donde hay interés, donde hay profesores motivados que llevan a los jóvenes por el camino de la ciencia, hay buenos resultados con premios en el extranjero. Y yo creo que eso es algo que hay que aprovechar, sobre todo hoy en día, que con esta pandemia nos damos cuenta de lo necesaria de la ciencia y de avanzar, y esperar a lo mejor solo estar en la universidad como para aprender o formarse en ciencia. Yo creo que es una pérdida de tiempo. Yo creo que uno puede empezar antes a hacer cosas que tengan valor, y una vez que está en la universidad uno ya llegar con las cosas más claras, si es que te gusta Efectivamente. la ciencia. Ahí está un modelo, una vértebra de ballena tallada que compramos a un coleccionista, Mm, eh, como una forma de ir repatriando. Nosotros tenemos la fortuna de que el servicio nos da unos montos cada año como para ir adquiriendo colecciones, y que no sea solo lo que van dejando los investigadores, sino que también poder tener un control en cómo queremos hacer que crezca la colección con un criterio más curatorial. Y, y estas piezas las compramos el año 2011 a un coleccionista que tenía estas cosas. Y es interesante porque, bueno, es una vértebra de ballena, no muy grande, bastante, o sea, es manejable, digamos. y Y esa esto vértebra puede que haya... esa vértebra es, bueno, fue tallada por nativos, me imagino, de la cultura Rapa Nui. ¿Y hace cuánto más o menos está datada esa?
No, esto no, pero esto no es antiguo, es una artesanía, Ah, entiendo, ¿ya? entiendo. Lo que pasa es que podemos hablar ahí de las colecciones, que puedo cambiar y mostrarle algunas de las piezas de nuestra colección. Eh, lo que nosotros tenemos en nuestra colección es variado, desde cosas muy antiguas, que son prehistóricas, digamos, o sea, previo a la llegada de los colonizadores europeos, a piezas que se han ido haciendo como o sea, producto de la actividad artesanal para el comercio. Este es un petroglifo con un tangatamano que se puede ver la cara, las manos, que sostienen siempre un huevo, ahí se alcanzan a ver los dedos, y siempre están en esta posición, ya con la cabeza como mirando hacia arriba. Aquí no se alcanza a ver bien el cuello, pero el cuello es abultado porque esto representa al pájaro fragata, representaría al ave fragata cuando está en celo el macho, infla una bolsa roja grande y estaría eh, representando eso. El culto al Tangatamanu, al hombre pájaro, es un culto asociado a la fertilidad, se realizaba en agosto, septiembre, cuando llegaban a anidar las aves, y, y era un ciclo de renovación. Entonces, encontramos estos petroglifos en distintos lugares, pero en Orongo, la aldea ceremonial, es el lugar donde más existen, donde hay mayor concentración. Este es un bloque de roca que se trajo al museo, ya no es un Mm, petroglifo que esté in situ, este está en el museo. Tenemos cosas así y también tenemos una cista, una banga, tenemos el ojo de Moai, que es único, el único completo, tenemos más fragmentos, pero que este es el único que realmente se ha logrado armar. Es de coral con hani hani se llama, o en Rapanui, ajá. o escoria roja, o escoria, digamos, de color rojo, en el fondo como la roca o la piedra en la que está hecha, digamos. Bueno, tú eres geólogo, podrías explicar mejor lo que es la escoria, pero Sí, una roca volcánica y piroclástica. Si es que no me equivoco, si no, entonces, no me juzguen. no, no, exactamente eso es. Aquí hay distintos tipos y calidades. Hay una que se fragmenta bastante fácil, que es la que veíamos antes, esto mismo también es escoria, y que es la materia prima en la que están hechas la mayoría de los pucá o sombreros, Ah, como se entiendo, llaman. bacán, bacán. Entonces, pero esta es mucho más un aglomerado en el fondo de pequeñas roquitas pegadas, cementadas, que se disgregan fácilmente y por lo tanto es muy frágil y requiere harto cuidado. Esta es un poco más compacta, es más como Claro, una se piedra ve, se ve pómez, mucho más como preservada. No sé si es la palabra, claro, pero, o conservada, así. sí. Y, y bueno, eso, hay algunos discos que tenemos hechos en obsidiana, pero estas son piezas antiguas. Pero cuando vamos a ver esta es la entrada del museo, este muelle es de verdad antiguo y fue un poco peregrino, viene de la zona interior, de donde está Joaquín, más conocido también como los Siete Moai, aunque no corresponde usar ese nombre, de esa zona, y estuvo en un pedestal en el medio de una calle por muchos años y después se sacó y se trajo al museo el año 88. ¿A qué te referías con que no corresponde llamarlo así? Porque en realidad todos los sitios tienen su nombre de verdad y uno por comodidad, por laxitud del lenguaje, los empieza a apodar. Ah, Y entiendo. eso es una deformación que hemos tenido con el turismo. Ya de los 7 Moai o los 15 Moai ha terminado en los 7 monos, ¿te fijas? Entonces ya es un poco, Sí, la despectivo verdad es con la, que no corresponde, claro, ya es una familiaridad que creo que no corresponde como si vamos tutear. a ser serios. Pero, claro, es como tutear más que tutear, así, tomar la mano y agarrar el codo, digamos, pero. Y bueno, y hay gente que obviamente,
gente de Rapa Nui obviamente no le gusta eso y lo comparto. O sea, la verdad es que es difícil, como si fuéramos, no sé, me imagino en el continente también la gente, algunos se enojarían si uno dijera, bueno, vamos a juntar bueno, lo dicen, con el pilucho del Estadio Nacional nos juntamos en el pilucho, pero es eso, es Sí. una estatua, o si fuera una estatua de Arturo Prat y uno dijera nos juntamos en el pelado, no sé, pues, es como eso. Claro. Oye, y Francisco, ¿qué dentro de tus años de experiencia y de lo que has averiguado de la isla, cuáles han sido, según tu opinión, las cosas que más te llaman la atención dentro de su cultura, dentro de su historia? Eh, y bueno, a mí lo que, así como temas que me gusten, pensando en mí como arqueólogo, a pesar de que yo mucha arqueología propiamente tal acá en la isla no he hecho, siempre he prestado más apoyo a Ujú. los grupos, me he preocupado de que desde el museo eh, de apoyar y fomentar la investigación. Y, o sea, de recibirlo, no es que yo haga llamados para que vengan investigadores, pero sí de acoger a los investigadores, entendiendo que eso es sumamente importante y enriquecedor para la historia de la isla. Yo diría que de esos temas que me atraen está el poblamiento de la isla, quiénes son las personas que llegan, cuántas personas llegan, ver la cronología que son temas que hoy en día además están se están debatiendo mucho, en el marco también de una revisión de la fecha de origen de la población Rapa Nui, se está bien revisando en el marco de una revisión de la migración general de la gente, del ser humano en el Pacífico. Seguramente muchos de los usuarios y tú mismo a lo mejor leyeron las noticias de que nuevos estudios de ADN han demostrado la presencia de genes de Sudamérica en la población Rapa Nui y Polinesia. Esa es una línea de estudio que lleva harto tiempo, desde los años 50, cuando Heyerdahl propone que gente de Sudamérica habría llegado acá a Rapa Nui o a Mm, Polinesia y habría digamos, influido con su cultura. Hoy en día no se ve tan así y se está abordando ¿sí? el tema más científicamente y desde un punto de vista del ADN, no solo de personas, sino que también de plantas, de estudios comparativos también de la evidencia arqueológica. Y yo creo que vamos a ir avanzando en ese tema. Falta bastante porque hay mucha disparidad. En América no se ha tomado, parece muy lejano, muy ajeno a las discusiones teóricas sobre el devenir de la arqueología o de la historia del continente americano, que la gente de Sudamérica, de Polinesia, un grupo, si hubo contacto, no tuvo un impacto muy grande en América, pero no en el sentido contrario. El camote, por ejemplo, que está presente de la tradición de Polinesia, es fundamental para la alimentación. Y hubo una época en que aquí la gente comía, se alimentaba mucho con camote, tubérculos en general, y es un tubérculo importante, entonces, culturalmente hablando. Entonces, el impacto sí es grande. Entonces, falta equilibrar la investigación del Pacífico y la de América como para poder entender mejor qué es lo que está ocurriendo. bacán. Ahí nos estabas mostrando las imágenes de otras de Sí, de las... las piezas. Ujú. Este es una escultura en madera. Lo que iba a acotar de las colecciones nuestras es que eh, el tallado en madera es uno de los aspectos de la cultura de la isla que la ha hecho más famosa. También hace poco estuvo circulando por ahí información respecto de un remate de una pieza que se quería vender en cerca de $1 millón y es lo que cuestan muchas piezas antiguas de la isla. Nosotros no tenemos tantas piezas antiguas, tenemos unas poquitas, pero lo que sí tenemos es una secuencia de este tallado que en realidad viene una tradición que se remonta a tiempos antiguos.
y que no se ha interrumpido, porque cuando llegan los misioneros motivan a la gente para que intercambien sus cosas, se deshagan de estos ídolos, y eso Mm, llevó a la generación de un comercio, una actividad, de un surgimiento bastante temprano del, del negocio de la artesanía, y eso hizo que mucha gente empezara a aprender a tallar de maestros que ya tallaban antes, y eso ha generado distintas escuelas de artesanos, y en el fondo nosotros estamos tratando también de ir registrando eso, de esa historia, digamos, comprenderlo mejor. Hay, hay artesanías que son muy creativas, hay un periodo en que la gente detalló, inventó esculturas, piezas. Hoy en día se ha vuelto más al tallado y la copia de piezas tradicionales que están en otros museos, y es algo que va moviéndose, por la cultura se va, no es lineal, no va para atrás, siempre va avanzando y creando nuevas cosas, y el arte de la madera, del tallado en madera, es uno de los más vivos en la isla. ¿Y qué hay he escuchado muchas historias sobre eh, Moais que fueron, no sé si la palabra adecuada, pero entre comillas como arrebatados un poco de la isla y están pidiendo de repente el retorno de ciertas estructuras a la isla? ¿Qué hay de un poco de ese como siento como de robo de cultura? Bueno, eso es real, pero las historias son un poco más complejas Ujú, que eso, no es tan, no todo es tan blanco o negro, claro, lamentablemente. Sí hay piezas que salieron de la isla y que, mm, más que un robo, cuando uno mira la historia, siempre había un intercambio. Lo que uno puede objetar ahí es la igualdad, la equidad del intercambio, y algo que se está mirando desde hoy, por lo tanto, con una mirada actual, por lo tanto, igual es válido cuestionarlo. Yo creo que en pedir tampoco, en pedir no hay engaño, y finalmente para la gente es importante su patrimonio. Ahora, por ejemplo, después de que se fueron los misioneros, quedó en la isla administrando la compañía La Estancia Ganadera, entre 1877 a 1888, un tahitiano inglés, hijo de ingleses y de tahitianos, que tenían una estancia también, tenían negocio en Tahití, y se habían asociado con un personaje de acá de la isla, francés, que había iniciado una estancia ganadera. Y él, cuando estuvo acá, organizó la venta de piezas, y él tenía vitrina, se supone que le contrataba gente para que tallara o para que recogiera cosas, y él las vendía a los navegantes. ¿Ya? Entonces, sí hay piezas que salieron dentro de ese contexto. La claro. colección que hay en el Smithsonian, gran parte de ella salió, que se fue en 1886, se la compraron a esta persona, a Ari Paya Salmon. Entonces, claro, uno va y la gente, como el que lideraba la expedición era contador, tiene todas las boletas. Entonces, es difícil, claro, uno puede decir, oye, no hubo robo. Bueno, el robo tiene que haber sido del taitiano, si es que él engañó, lo que haya hecho antes, bueno, siempre va a ser discutible. Eh, y por otro lado, yo creo que también lo que ocurre es que la gente asume que muchas cosas son muy antiguas, las que están en otros museos. Y eso también pecado del mundo del arte y de los museos, que tratan de hacer siempre parecer las cosas más antiguas para darle mayor valor. Claro. Y como muchas de estas cosas de la isla han salido, no hay un registro claro de cuándo salieron de la isla, o quién, eh, han llegado por segundas, terceras manos. Es difícil trazar, hacer el trazado de qué manera salió y cuándo salió. Entonces, hay piezas que se tratan de hacer parecer más antiguas, qué sé yo, pero no hay una certeza. Y eso confunde también. Muchas de las piezas que vemos en museos salieron después de la llegada de los misioneros. Algunas pueden haber sido antiguas y que la gente intercambió, otras fueron talladas para la ocasión, pero ya
a partir del comienzo del siglo XX, la gran mayoría fueron hechas, digamos, para el intercambio. Entonces, Mm, es como lo que ocurre hoy en día. Tenemos esta pieza de un gran artesano Rapa Nui que acaba de fallecer, lamentablemente, mm. de Luis Paté, y sus piezas están en grandes colecciones, vendía mucho y a distintos lados, era muy valorado su trabajo. Y esta es una pieza que uno podría ver en un museo, bueno, esta está en nuestro Sí, museo, pero sí, que de podría hecho, ver en un museo afuera. si no lo nombras, yo de verdad que creo que esto es así algo de verdad que es súper, súper, súper antiguo. Claro. Bueno, pasa eso. Entonces, también hay confusión, pues hay gente que dice, oye, ya, bueno, ¿qué es lo que quiere volver? Finalmente también queremos que vuelvan cosas que son bonitas, hay también un sesgo, digamos. O sea, nadie está peleando por las humildes herramientas de piedra, todos quieren que vuelvan las grandes esculturas, ese tipo de cosas. Y yo siento que hay de todo, pues hay colecciones interesantes en otros museos que se conocen menos porque esto es lo que sale publicado, las esculturas en madera, pero no otras cosas que son igualmente valiosas. Y queda mucho todavía en la isla, hay muchas cosas por encontrar, o las familias, las casas también, siempre se encuentran cosas en el campo y las coleccionan, las guardan. Y eso es un patrimonio riquísimo y que sería interesante poder conocer para entender mejor, porque la verdad creo que la isla, pese a todo lo que se ha estudiado, aún falta abordar muchos temas que se dan por supuesto y que se vienen repitiendo frases o ideas sin mucha reflexión, y cada vez que alguien opina algo distinto desata de la olla de grillo y todo el Mm. mundo empieza a dar su opinión, y eso es bueno, eso es productivo porque nos ayuda a reflexionar. Entonces, creo que análisis y estudios de herramientas, de los ájulas, las estructuras, de cómo se organizaba socialmente la gente, etcétera, todavía queda mucho paño que cortar y que investigar. Oye, Isa, mucho se habla del misticismo de la isla en general. Por ejemplo, esta imagen representaría igual parte de ese misticismo de la mitología o de cuentos que hablan sobre la isla. Mira, yo creo que, pucha, siempre la acusan de matar de matar la magia de las cosas, pero yo creo que la isla sí es mágica, tiene algo particular, sobre todo, tendrás que comprender, llevo veintitantos años acá en la isla Sí. y claro, es como, quizás la veo un poco más fría, pero así todo, voy a ciertos lugares y cada cierto tiempo me reencanto con la magia de los sitios, con el paisaje, con la austeridad del paisaje, me trato de imaginar el pasado, cómo era vivir acá, en condiciones, o sea, sobre todo después de la pandemia uno se da cuenta lo difícil que debe haber sido sobrevivir acá en la isla sin tener un avión que te traiga comida, digamos. O sea, cultivar no es, o sea, es sencillo, pero se cortaron los vuelos, todos empezaron a plantar nuevo porque la producción no alcanzaba para todo, y eso hizo que mucha gente no se desesperara. Por suerte no cundió el pánico al respecto, pero sí fue complejo y tuvimos toda una preocupación de que, chuta, ¿y de ahí qué hacemos? La isla no tiene río, o sea, no hay, si en la antigüedad no caía agua de lluvia que llenara la, la napa subterránea que filtra hacia la costa y de la cual hoy en día bebemos, pero que en la antigüedad había que recolectarla en la costa, el agua, o juntarla en recipientes tallados en la roca, no había agua. Entonces fue un verdadero desafío vivir en la isla, y eso nos damos cuenta ahora. Y, y ahí me fui, no sé de qué te estaba hablando, pero me fui hacia otra reflexión De los lugares que te que fascinaban me de la gustan. isla. El misticismo, bueno, Sí. sí, y ahora yo creo que el hecho de que los primeros navegantes se cuestionaran
la población que encontraron en la isla fuera la que realmente talló los Moai, dio pie para un montón de ideas locas respecto de que desde que llegaron los extraterrestres, de que la, no sé, de cosas demasiado místicas y que le dieron un aire de misterio. Si uno revisa los títulos de muchos de los libros acerca de la isla, todos hablan de los misterios de Isla Pascua, los misterios de Isla Pascua, etc. Eh, Y actualmente, y cuál es no sé cómo decirlo, la forma que podrían haber llevado a los Moai, por ejemplo, a los Ajus? ¿Cuál es la teoría más aceptada? ¿Cuál es la teoría del traslado? La teoría del traslado, eh, pucha, hay varias teorías y de alguna manera todas han sido probadas experimentalmente. ¿Cuál fue en definitiva? No lo sé. Solo sé o puedo estar seguro de que fue la gente la que lo hizo, fue capaz de hacerlo, porque en definitiva se ha demostrado que hasta con cuerdas, el último experimento que hizo Terry Hunt y Carl Lipo, eh, sobre sobre el traslado de los Moai, voy a dejar de compartir mientras Ujú, la... sí, sí. Y voy a buscarle cuando lo encuentre, te puedo mostrar a lo mejor puedo poner algo el video. Pero, pero en el fondo que solamente con cuerda y un grupo pequeño de no más de 20 personas, pues podíamos ver un Moai promedio de unos 2,5 metros, 3 metros, que creo que 4,5 metros es el tamaño promedio de los Moai. Y eso se podía lograr. Eh, entonces, creo que también eh, aquí encontré el video. Creo que también nosotros pecamos de nuestra incapacidad a veces de confiar en nuestros recursos, de nuestra creatividad y depender mucho de... Ahí van a moverlo. Son tres equipos básicamente que hacen caminar el Moai. Es que sabes que había escuchado tantas veces de como historias de que, claro, decían que no sé cómo llamarlo, al rey, digamos, de la Los isla que decía que Ajijic. tenía como poderes y que y hacía caminar el Moai. Era como historias que yo venía escuchando. Sí, bueno, se habla, el mana es un concepto en la Polinesia que apunta a eso, digamos, a un poder místico, si tú quieres, pero en realidad uno puede traducirlo como una habilidad o la capacidad Ujú, que tiene alguien de interactuar con el medio y lograr cosas favorables. Y eso se puede transmitir a objetos, por ejemplo, los Moai, que eran los Moai tallados por algún famoso tallador o una escultura en madera, algo quedaba impregnado de parte de semana y era algo importante. Entonces las cosas, los objetos tenían alma y espíritu y eso es difícil de entender para nosotros, eh, pero es importante de saber que esa es una de las razones por las cuales la gente hoy en día también quiere sus cosas de vuelta, porque claro. sienten ese mana antiguo, ancestral, sienten que de alguna manera se fue de la isla a través de todas estas piezas que han salido y quieren traerlo de vuelta. Qué Es cierto bacán. que la gran mayoría de las estatuas están todavía en la isla, pero de todas maneras la gente quiere sus cosas de vuelta, quiere sentir que Sin tiene, duda, digamos, sin duda el, que. el acceso a su patrimonio. Pero heavy como se veía como. Me imagino que eso tiene que haber tomado un montón de práctica lo que estaban haciendo ahí las personas al mover ese Moai, pero se veía increíble, o sea, como se veía así como efecto como de verdad que estaba caminando el Moai, la cago. Sí, exacto. Sí.
Eso ellos desarrollaron la idea a partir de conversaciones con un arqueólogo Rapanui, Sergio Rapu, que le comentó que en el fondo cuando uno compara las bases de los Moai que están en transporte en la cantera versus los que están ya en los ajus, la base es distinta. La base, el centro de gravedad es diferente y los que están en transporte tienen centro de gravedad que hace que el Moai se vaya un poco hacia adelante y con este balanceo gire y rote, como cuando uno camina, el efecto que hace el dedo gordo del pie de afirmar y hacer ese el efecto de Mm, los dedos, digamos. Entonces, eh, y ellos decidieron y tenían los recursos de poner a prueba la teoría. Trabajaron con diseñadores, incluso con ingenieros para ir viendo todo este tema de los equilibrios y todo. Pero les costó entender que tenían que amarrarlo de los ojos y eso también fue cuando uno ve el documental, ujú. lo explican. Ellos lo amarraban del cuello y no les funcionaba hasta que se dieron cuenta que amarrándolo de la zona de los ojos era más fácil y con una cuerda que iba hacia atrás que evitaba que se les fuera hacia adelante porque el muelle se les cayó un par de veces, lograban todo el objetivo de con poca gente hacer que se balanceara. Una vez que comenzaba a moverse avanzaba y ya no necesitaban hacer gran cantidad de fuerza y los de atrás evitaban que se fuera hacia adelante. Ahora, es interesante porque el ojo permite también un amarre y que se afirme y todos los Moai que están en transporte tienen la cuenca de los ojos lisa, no ha sido tallada. Y eso era lo último que se tallaba en un Moai, era cuando estaba listo. Se afinaba la base y que tiene lógica, si lo trajiste Ah, arrastrando, el Moai entiendo. se va a desgastar y uno termina la base y pone el Moai y hace los ojos y le pone los ojos y ahí el Moai se transforma en un ancestro vivo, como se conocía. Ese era el nombre original, Laringaora o Tetupuna, rostro vivo de los antepasados. Entonces, eh, todo empieza a tener sentido también. Ahora, eso cuando uno los ve caminando, cuando van llegando al Aju y que se giren y caminen para atrás, Claro. etcétera, o suban a la plataforma, eso es otro tema, pero bueno, no hay ninguna teoría que resuelva todo de una vez. Sí. Otros dicen que, claro, lo llevaban boca abajo, lo arrastraban, y bueno, hay evidencia hay un Aju que tiene varios Moai que están como alineados, como si fueran entrando a la plataforma, al sitio donde está la plataforma. Pero mira, quizás nunca sepamos la verdad, pero estos ejercicios son interesantes porque permiten darnos cuenta que sí, la gente era capaz con medios simples y sencillos de trasladar los modelos. Nos acercan, y yo creo que nos acercan un poco a, eh, a la cultura, porque el hecho de estar ahí intentándolo, practicar, y la gente que estaba ahí mismo intentando hacer caminar y lo logró, me imagino que tiene que haberse sentido como arraigado nuevamente a sus raíces y a lo que probablemente sus antepasados lo hicieron. Sin duda. Pero ahora eso se hizo en Hawái, no se hizo aquí en Oh. la isla. Pero hay muchos otros experimentos que sí se han hecho acá en la isla, ¿ya? Y efectivamente todo apoya. Los primeros intentos de probar el traslado lo hizo Heyerdahl en los años 50, cuando vino en su expedición, y también está ahí el video como arrastraron un Moai que se llama Turejuki, que está ahí en Anaquena, fueron los primeros en ser restaurados. eh, lo arrastraron y después probaron la idea o la gente les dijo cómo los lograron levantar en la plataforma. Entonces el Moai de Guata le dijeron uno va acumulando piedra al frente, va haciendo palanca, levanta un poco, pone unas piedras, más palanca y así hasta que lo logran parar y así lo hicieron. Entonces, de alguna manera podemos ver que en general y por separado todo el proceso se ha hecho. Lo que faltaría ahora sería tallar un Moai, que no se puede, lo aclaro al tiro, que es un sitio arqueológico y tallar un Moai ahí sería complicado, pero tallar un Moai, sacarlo del nicho, hacerlo bajar y Las, hacerlo las caminar personas hasta de la isla abajo. tampoco podrían tallar un Moai.
O sea, digamos Lo que como pasa es nuestro... que, lo que pasa es que ya, respuesta simple, no, porque eso requiere, como toda la isla está protegida. Mira, toda la isla es Mm, monumento histórico, ujú, desde los años 30, uno de los primeros monumentos históricos. Eh, Además, la ley actual del Consejo Monumento dice, de la ley actual de monumentos nacionales dice que todo resto arqueológico es propiedad del Estado y se necesita proyecto y ser claro. evaluado por el Consejo Monumento para ser intervenido. Por lo tanto, tendría que pasar por una aprobación. O sea, en teoría, uno podría presentar el proyecto. De hecho, una vez una persona, un arquitecto, eh, hay un arquitecto griego que había trabajado en el diseño de los estadios Coliseo. de los estadios de la Olimpiada griega, de la Olimpiada del 2002, creo que fue en Atenas. Había trabajado en los diseños él tenía la idea de que acá venir a hacer un proyecto para que los Rapanui tallaran un Moai de nuevo y de esa manera volver a empoderarlo y todo, pero nunca se hizo, nunca se presentó. En teoría se podría presentar, pero tiene que pasar por la aprobación primero de un consejo local y luego pasa por la ratificación final del Consejo Nacional de Monumentos, ahí recién es oficial. Entonces, en teoría no es fácil y yo lo veo imposible ir a Ya. intervenir el sitio mismo. Y la gente en sí, ¿qué opina? O sea, ¿cuáles pueden ser las opiniones o qué opiniones tiene la gente de allá en relación a esa como privación en cuanto a eso? Bueno, ha sido una larga pelea por tener mayor opinión, porque no solo acá, pasa en todos lados, porque la ley de monumentos es muy centralizada. Existe un solo Consejo de Monumentos a nivel nacional, pero acá desde el año 99 que se hicieron esfuerzos o que venía haciendo esfuerzos el Consejo de Monumentos por ir descentralizándose lo más posible, pese a que por ley eso no existe, pero tratan de generar más diálogo a nivel de las regiones para poder tener la sensibilidad local, obviamente, y no es difícil, imagínate que no se entienda la realidad y la sensibilidad de la gente. El patrimonio finalmente es tiene que ver con los sentimientos y para alguien que esté en Santiago, una piedra en cualquier otro rincón del país puede que no tenga el Claro, mismo significado y lo vea desde el punto de vista más frío de la ciencia solamente. Así es importante y valioso que esa piedra se le haga un análisis y la gente no quiere que se haga el análisis, digamos. Me acuerdo una vez, tuve la suerte de hacer un curso en España y de museo en general en el equivalente al Centro Nacional de Conservación y Restauración chileno, nos contaban el caso de que le habían mandado a restaurar un santo que ellos sacaban por la calle, una cofradía, no sé, pues, y alguien de los que estaba trabajando identificó que la pintura polícroma original pertenecía a un personaje famoso. Entonces, aplicando todos los criterios de la disciplina, decidió dejar no volver a pintarlo. La gente lo había mandado a repintar, a limpiar y a repintar, y él decidió dejar la pintura original y entonces les devuelven un mamarracho con la pintura toda, mamarracho entre comillas, que iba con la pintura toda craquelada, incompleta, etcétera. Obviamente que causó la furia de la gente, entonces ahí hay un diálogo que hay que establecer siempre sí es respecto al verdad. patrimonio. Como hay que, si es que se llegase a hacer, habría que ser como súper, describir el proceso súper detallado, cuáles son los protocolos, porque podría, efectivamente, se podría generar un error en eso. Se podía. Exactamente. O sea, mira, algo sale mal y se cae, está tallando en una cantera por allá arriba, se viene Ser, abajo y le pega a sí, otro muay. exactamente, así como, claro, supongamos es un corte mal hecho y se cae todo en la cantera y terrible. Así que, Claro. Y después pagamos ya porque finalmente sí, la verdad es que es como posible, el daño ya es irreversible. exactamente. Entonces, complejo. Oye, Francisco, no sé si te gustaría
comentar algo sobre, tú habías comentado unos proyectos de arqueología en Islas Cook. No sé si quieres comentar lo que... Sí, bueno, mira, ¿por dónde partir? He tenido la suerte de conocer gente de muchos lugares acá en el museo. Eh, Desde gente famosa, el mismo Thor Heyerdahl, hasta otros más faranduleros que han pasado por la isla. Y, pero entre esa gente he conocido muchos investigadores que han sido, que son grandes personas y con los cuales he entablado alguna amistad. Y algunos de ellos, arqueólogos de Inglaterra, la verdad es que han sido siempre buenos amigos y empezaron un proyecto en las Islas Cook, que son unas islas que están hacia el oeste, entre Nueva Zelanda, a medio camino entre Nueva Zelanda y Tahití. Más cerca de Tahití de todas maneras, pero ahí queda. Y el año 2016 ellos dejaron de trabajar ya acá en la isla y se fueron a las Islas Cook. Y bueno, entre que me invitaron y me colé, aprovechando la amistad, y no, y han sido muy generosos en recibirme y permitirme participar con ellos en la investigación. Y, y es enriquecedor porque la verdad la isla por mucho tiempo se ha visto como aislada de su contexto cultural que es Polinesia, que es su contexto cultural natural. Entonces empiezan a aparecer también todas estas cosas raras de extraterrestres o de Sudamérica o de cualquier otro lugar, eh, porque, porque los Moai se ven como únicos y la verdad es que hay antecedentes de Moai, de esculturas grandes, las Islas Cook tallaban figuras humanas de tikis o de deidades, quizás igual de grandes que algunos de los moais de la isla, entre unos 4 o 5 metros, pero eran hechos de madera. Y cuando Ya, llegaron los misioneros a fines del siglo XIX, los quemaron todos y no los quedó quemaron ninguno. todos. Los quemaron, sí, los quemaron y, y bueno, se perdieron. Mucho también no duraban, se reciclaban, etcétera. Como en la isla hay muchos ajos que Ah, fueron que tienen distintas fases de construcción, entonces un asco llegaba a cumplir un ciclo, se botaban los moai, se reciclaban los moai, o sea, eso era algo común. El tema es que acá como son de piedra se han preservado sí. prácticamente todo y allá muchas otras cosas se han perdido. Y como son de Entonces, maderas, obviamente se erosionan más fácil y todo. exactamente. Entonces, también es importante ahí el rol de los museos, muchas cosas que hoy en día se han preservado de esas culturas porque en algún minuto, legítimamente o no, fueron llevadas acá de la isla y para precisamente preservarlas, digamos. Entonces, ah, también es un discurso interesante el rol acerca del rol de los museos en la preservación de este patrimonio que quizás de otra forma también se habría perdido, digamos. Entonces, yo creo que aquí más que ir peleando, hay que ir generando diálogo y viendo nuevas formas de apropiación del patrimonio. El trabajo que han estado haciendo este grupo de jóvenes del taller de arqueología, por ejemplo, que no son los únicos, hay mucha gente que ha venido acá al museo a hacer modelos en 3 dimensiones, eh, digitales y después impresiones en 3D, en impresoras 3D del patrimonio, permiten, permitirían en el fondo generar una visitación eh, tan rica como si uno estuviera viendo el original. Y la verdad es que eso lleva a otra discusión respecto del valor del original para una exposición. ¿Cuántos de nosotros no hemos ido a exposiciones que en realidad están hechas de excelentes réplicas, que uno, si no mirara en el detalle, no se daría cuenta que están ¿cómo se llama? Que son réplicas y que no es el original. Entonces, creo que, creo que es súper importante también tener esa discusión. A lo mejor uno podría hacer una excelente copia y enviar esa excelente copia a un museo
donde está ahora el original y traerse el original como una forma de repatriación. En este sentido, nosotros en el último tiempo tenemos un tema ahí con el Moai, que le llamamos el Moai femenino. Voy a buscarlo acá de nuestra No es uno, colección. no, yo fui hace como 3 años para allá y no es uno que es como redondito. No, es ahora lo voy a mostrar, pero tú estás cerca, está al lado de ese. Ah, ¿en serio? Sí, es uno que está al lado, uno, es un Moai femenino, bueno, ahí se está Ah, viendo el Moai hecho en basalto, se le dice Moai femenino porque tiene aquí los senos como bien tallados, eh, qué heavy, qué así bacán. que como el discurso que se ha ido estableciendo es que es un Moai femenino, algunos lo apodan la Abareipúa también, que es la hermana del primer Ariki que llegó a la isla Hotumatúa. Entonces, ah, en un acuerdo, un convenio con Tiki Museum, la idea es que, porque esto lo encontró, el cuerpo lo encontró Heyerdahl en los años 50 cuando vino. Y luego en la década del 80, 85, 86, él vino de nuevo a trabajar a la isla en Anaquena y encontró la cabeza. Las dos partes estaban en Anaquena. ¿En Entonces la gente le serio? dijo, oiga, devuelva lo que sé yo. Y en esa época se negoció que se le iba a entregar una réplica del Moai que nunca se concretó. Hoy en día tenemos la suerte de poder mandar a hacer una réplica casi, o sea, idéntica de la pieza gracias a las tecnologías modernas. Entonces, eh, Oye, pero se pasó, de verdad que es hermoso el Moai, onda, la cabeza es como, de eh, hecho, extraña, es como súper distinto. sí, déjame, eh, voy a buscar otra cosa para mostrarle y compararle, porque, y continuar la historia. Está heavy. Yo creo que jamás Piki, no recuerdo haberla visto realmente, porque eso está en museo, ¿cierto? El Moai femenino. Está en la exhibición, Ah, está en la exhibición en nuestro museo. Por eso te decía, al lado de él hay una cabeza, pero no creo que la tengo aquí. Está ahí, es una serie de escultura. Hay un Moai que es bicéfalo. Esa es la pieza quizá de la escultura en madera más antigua que tenemos. De acuerdo a los registros, se le habría llevado Policarpo Toro de la isla y él vino entre 1870 y 1888. Así que en algún minuto, en alguno de sus viajes entre esas fechas, se la tiene que haber llevado. Eh, Estuvo en la colección del Museo Nacional, o sea, en el Museo de Historia Natural de Concepción, y el año 99 se envió de vuelta a la isla. Esa es una forma de repatriación. y lo devolvió por Entonces, cuenta propia, una cosa así. lo devolvió, bueno, pertenecen también al museo y a la antigua DIVAM, hoy en día Ministerio de Cultura o Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, y entonces se devolvió para la exhibición que estábamos renovándola en ese minuto, se devolvió para ella. Eh, Ahora le voy a mostrar, continuando con la historia, disculpen la vuelta, tú después lo editas, me imagino. Eh, Nosotros, en estas conversaciones con el Museo Contiki, se acordó que teníamos que honrar el compromiso anterior y se va a hacer una réplica, etcétera. Y el Contiki nos va a repatriar, nos va a enviar de vuelta alguna de las colecciones que nosotros tenemos que ir a seleccionar de la isla y que se fueron con la expedición de Heyerdahl. Así es que una suerte de pasando y pasando. Y gracias a una fundación, a la Fundación Factum Art, a la Fundación Factum, que es parte de o sea, que es el área
la fundación que pertenece a una empresa que se llama Factum Arte, que hacen unos trabajos impresionantes. Yo los invito a mirar el trabajo que hacen ellos porque las réplicas que hacen son de una calidad impresionante y la idea no es falsear o generar una copia para engañar a las personas, sino Ujú. que apuntan a generar a comprender uno, para hacer una réplica de esa calidad tienen que investigar y estudiar mucho las piezas que se van a hacer y después para ejecutarla buscan llegar a un detalle lo más preciso posible. Así han replicado cuadros que están perdidos, que alguna vez se robaron y a partir de fotografía antigua han logrado volver a hacerlo, incluso con la textura de la pincelada. Y yo la verdad es que me he maravillado del trabajo, de lo que se puede llegar a hacer con una calidad, o sea, a partir de los modelos 3D y con un trabajo artístico también, no solo tecnología, sino que también hay arte, y eso a mí me gusta mucho también, esta mezcla, este cruce de tecnología y arte. Acá es Así como, que es cuando muy tengas tiempo, si transparente. quieren meter, sí, y es, no sé, pues ahora les voy a mostrar, ellos vinieron a ayudarnos con el modelo Ah, del ah, es femenino, esa es este es el mm, modelo. Y la idea es que ojalá pudiéramos imprimirlo, si te fijas, puedes ver los poros del Moai, o sea, la calidad del trabajo ya del modelo es impresionante para sí. una visualización. Y si uno quiere volver a hacerlo, hay que buscar los materiales y lograr un trabajo, o sea, ellos se preocupan de lograr una réplica que tenga un valor expositivo igual de bueno que el original, y así cuidar el original, es un poco la idea. Y ellos lo que hicieron fue como escanear, digamos, la muestra original para llegar a esa... Ellos lo que hicieron, la tecnología que utilizan, que es muy sencilla y que uno lo puede hacer incluso con los celulares hoy en día, se llama Structure from Motion, eh, que básicamente es fotogrametría. Uno lo que hace es tomar varias fotos, voy a volver acá, aquí hay se puede ver el ejemplo. Bueno, yo los invito a los que les interese el tema, entren, hay mucha información, hay muchos trabajos y realmente eh, vale la pena ver el nivel al que se llega. Yo no he encontrado nada más, yo tuve la suerte de conocer una persona que me recomendó, que conoce al dueño de la fundación, o sea, de la empresa y de la fundación, Adam Lowe, esta persona, el dueño, digamos, y la verdad es que he quedado maravillado, no he encontrado nadie más que haga este tipo de trabajo, así de detallado, sin duda que los hay, pero yo no he visto a nivel de objeto algo tan preciso. En el fondo esto es acá si uno va al registro, esto es básicamente tomar varias fotos traslapadas con una cámara y después un software el que, el que monta todo, digamos. Eh, y a partir del traslape de las fotos, el software extrae una nube de puntos y después a partir de eso se hace una malla y con la misma imagen de la fotografía se hace un render o se observa este resultado. Digamos, este tiene la tiene la textura o los colores son dados por la fotografía. Entonces ya no es simplemente imprimir algo, si alguien ha visto una impresión en 3D que sale un Claro, plástico de un color prácticamente, esto la idea es que después artistas le den los retoques finales, las pátinas de color y etcétera. Y se logra un resultado lo más parecido al original. Yo voy a la fotogrametría y hay diversas técnicas. Hay otra, por ejemplo, aquí se ve esta de la luz estructurada, que en el fondo es casi como un video que tiene unas líneas y eso va... Aquí podemos ver la imagen. Esto es Structure from Motion o fotogrametría. Antes uno lo utilizaba se utilizaba con estereoscópico para hacer los levantamientos topográficos, etcétera. Hoy en día el software resuelve prácticamente la,
todos esos cálculos y lo hace mucho más fácil. Y en el fondo son lo que uno ve, y eso lo muestra el mismo programa, son cada una de las fotografías que se tomaron y la ubicación de la cámara, y él después une Caleta. todo. Se Y toman bueno, muchas igual perspectivas. requiere harto trabajo de limpieza, para hacer algo de mucha calidad hay que tener un megacomputador. Nosotros lo hicimos también en las Islas Cook, con uno de los sitios. También se utiliza harto en arqueología hoy en día para registrar y documentar sitios en 3 dimensiones, permite tomar medidas, qué sé yo. Otra forma es lo que tú decías, un láser, un escaneo, en algunos casos se conoce como LIDAR o un escáner Ah, láser, claro, sí. que tira un láser, digamos, que va haciendo un barrido y va tomando puntos. Es mucho más preciso, pero la fotogrametría es mucho más rápida y uno lo puede hacer casi en, en un paseo y obtener muy buenos resultados, digamos, con una precisión bastante buena. O sea, lo suficientemente buena como para hacer una réplica, como para hacer una investigación, un trabajo. El escáner, que también lo han venido a hacer acá a la isla, yo lo pude conocer también. La verdad es que estando aquí en la isla, por el interés que genera, he tenido la suerte de conocer muchas de estas tecnologías también, eh, y estar como al día en lo que se está haciendo en otros lugares en temas de registro y documentación. Los equipos no son baratos, el láser, por ejemplo, no es muy barato el equipo, cuesta, no sé, $60.000. Entonces, no todo el mundo lo puede tener, y la tecnología, tú sabes, va cambiando a cada rato, Claro. entonces mantenerse al día no es fácil, pero se ocupa bastante por la precisión en arquitectura o en sitios. Pero uno con una cámara fotográfica, yo he visto trabajos para documentar un edificio. Estoy mirando a la ventana afuera porque tengo un edificio al lado, pero, pero uno lo puede hacer bastante rápido, y una sola persona puede cubrir bastante superficie, y depende del detalle con el que uno lo quiera. Uno lo puede hacer, hay ejemplos también de hacer un modelo 3D de tu propia cara. Si tú te quedas quieto y te sacas la foto, tú puedes hacer un modelo de tu propia cara. Y después mandar a imprimirle y tener varios tú pequeñitos ahí, Se le dan pegar ahí como en las películas varias, se le dan varios usos. sí, o como en las películas así como Misión Imposible, y te haces tu cara y después te la sacas y así, esa llama estrambótica. Pero es una tecnología muy, muy buena. Acá, por ejemplo, tenemos más piezas del museo que se hicieron. Acá, por ejemplo, hay unas lajas pintadas que se sacaron de dentro de las casas de Orongo. Las Mm, Mm, llevaron unas en 1886 al Smithsonian y se devolvieron. Y de todas las que se llevaron, volvieron unas pocas porque la mayoría perdió la pintura. No estaba mm. muy bien pegada a la roca la pintura. Que es un problema con la pintura en la isla, que el producto que pega la pintura a la superficie y todo eso no era muy bueno, y en general muchas pinturas se han perdido. Los Moai también se supone que estaban pintados, y hay algunos que tienen restos de pintura todavía, pero se han ido deslavando. El Moai que está en Londres también estaba pintado atrás, y cuando llegó allá a Londres se había lavado la pintura producto del viaje. Y estas Cuático. lajas que están dentro de las casas, todavía se está cargando el modelo, creo. Eh, Algunas se le ha hecho conservación, pero otras no. Y las que están en Norongo, aún dentro de las casas, están muy deslavadas, muy frágiles. Y esto con tecnología actual uno podría hacer recuperar los colores con fotogrametría infrarroja y tratar de ir recuperando información, y no con el afán de reemplazar el original, sino que de aprender y de recuperar parte de un patrimonio perdido. Entonces, las posibilidades que tenemos hoy en día, gracias a la tecnología, de hacer cosas interesantes, no solo por el beneficio del conocimiento y de la ciencia, sino que también para difundir, para el deleite de la gente, son muchas. Esto también lo Efectivamente. hizo la Fundación Factum, y uno
puede entrar acá con mucho detalle a la pieza. Entonces acá uno ve los quiebres de la piedra, si tú te fijas, eh, Está súper detallado. acá sí, acá falta un pedazo, así de frágiles son estas rocas y se perdió en algún minuto, quizás cuando lo sacaron y lo trasladaron al museo o antes incluso. Entonces, la verdad es que acá está el ojo. La verdad es que hay que, yo creo que a futuro, si uno piensa, está por un lado la ciencia y la tecnología trabajando a la par y uno puede ser, hay mucha gente que es como los equipos vienen con la persona, el técnico que realmente sabe hacer el modelo y que saca la foto y todo, y pueden ser de cualquier disciplina, basta con que sepa sacar muchos fotógrafos. Mis amigos ingleses cuando venían acá venían con un fotógrafo profesional o que se dedicaba a esto y volaba el dron y hacía los levantamientos de los sitios a partir de las imágenes tomadas con un dron, hacía las fotos y después hacía los modelos. Entonces es un trabajo menos para uno y lo hace un especialista y hay un campo, que hay gente joven que esté pensando en estudiar algo, etcétera. Eso, de hecho, Aquí hay eso un mismo. campo, Onda, sí, aquí hay todo un campo. algún mensaje que tú tengas como a los jóvenes estudiantes, sea de arqueología o no, pero eh, recomendación para estudiantes, consejo. Eh, pucha, creo que creo que lo más importante es como seguir los intereses de uno, pero también estar abierto o tener la flexibilidad suficiente como para adaptarse a las cosas que vienen, y aprovechar las oportunidades que se nos puedan dar. No quedarnos a lo mejor, que a veces uno dice, no, quiero hacer esto y surge una prueba, una posibilidad de hacer algo y uno dice, no, es que quiero esto otro y a lo mejor tu vida o el camino que ibas a seguir en la vida, como me pasó a mí, tenía otro rumbo. Yo no esperaba estar 25 años en Isla de Pascua. Eh, eh, Cuando me vine me dijeron aguanta 2 años y ya llevo casi 25. La verdad es que, eh, Caleta. pucha, uno nunca sabe, te fijas a la vuelta de la esquina, te das cuenta que hay otro camino. Yo de arqueología propiamente tal he hecho poco, no he dirigido ninguna excavación acá, he participado en esta excavación en las CUC, pero también allá hemos estado trabajando con el patrimonio, haciendo registro, que es lo básico. Y acá, pese a todos los años y toda la arqueología que se ha hecho, aún queda mucho por hacer respecto del inventario de los sitios y todo eso. Entonces, creo que lo mejor es estar atento y abierto a las posibilidades. Ojalá tener una habilidad particular en alguna herramienta tecnológica que a uno le guste, o artística, que a uno le permita tener un valor agregado, aunque suene muy mercantilista, pero algo extra que a uno le permita aportar algún equipo de investigación o una mirada nueva y distinta. Y también es nutrirse de muchas cosas, no solo de enfrescarse en papel y ser el que domina más el marco teórico o de una disciplina en particular o la metodología, sino que estar siempre alimentándose de muchas cosas porque eso te abre la mente y te permite, no sé, po, de repente decir, oye, mira, esto me sirve para mostrar mi trabajo, o a lo mejor es una herramienta que no la hubiera conocido si no me topo por casualidad navegando o perdiendo el tiempo en internet. ¿Te fijas? Entonces, siempre me pasa mucho que de repente digo, ay, esto podría servir, y de repente alguien, me doy cuenta que a alguien más también ya se le ha ocurrido que puede servir en arqueología o para el patrimonio. Entonces, eso, como tener una mente abierta a las posibilidades. Oye, Francisco, ya para, bueno, el tiempo, te digo al tiro que se pasó, pero volando, volando, de verdad Sí. que, y no sé si te gustaría dejar, bueno, mostrar algo más y también te dejo, porque siempre doy el espacio
para que todos los invitados, invitadas, comenten lo que sientan en respecto a cualquier tema que deseen. Entonces yo dejo el espacio abierto a que tú nos, nos digas o entregues un mensaje, el que quieras. Eh, Chuta, suena grande eso, así como voy a dejar mi legado. Puede ser actual, puede ser en relación a tu profesión o a lo que haces, o puede ser mensaje para la Eh, comunidad. Mira, eh, eh, chuta, a ver, quiero decir tantas cosas. Eh, Mira, respecto creo que ya lo dije, si la gente que está investigando, haciendo ciencia, creo que es importante, así como uno puede profundizar, es importante no perder el horizonte nunca y estar mirando todo lo que ocurre, porque eso, en términos desde laborales hasta de enriquecimiento personal, ayuda. Eh, Respecto del patrimonio y a los que les interese el patrimonio y la isla, bueno, aquí estamos, está el museo, hay todavía harto que hacer y es cosa de que también se contacten y en la medida que se puede, uno puede ayudar, siempre vamos a estar dispuestos y lo más importante creo que es tener ideas, es como, y por eso de nuevo vuelvo a lo de tener la mente abierta, creo que me he dado cuenta muchas veces que la gente dice, pucha, es que no se puede hacer esto y es que no tenemos plata. La verdad, si hay algo que me ha enseñado la isla en este mundo más precario, es la creatividad y que creo que es importante, antes que nada, tener una idea, saber qué es lo que quiero hacer, qué me gustaría, qué voy a disfrutar y eso tratar de transformarlo en un proyecto y en buscar las formas de que ese proyecto se realice, no solo la idea hoy me gustaría ser bombero, sino que, bueno, ver de qué manera puedo ser bombero y si no puedo ser bombero de la manera tradicional, a lo mejor buscar una alternativa, me compro una manguera y un carrito con agua y puedo ser bombero. Sí, Eh, para nosotros como museo estatal a veces es complicado poder apoyar en términos económicos, etcétera. Tú lo sabes mejor que nadie, porque no, la verdad hubiera sido bueno poder traerte. Antes teníamos una cabaña donde podíamos recibir gente, hoy en día ya no. Entonces, eh, pero las puertas siempre están abiertas y en la medida en que uno se haga autogestión y todo eso y sea independiente, la verdad es que el mundo es el límite. Y lo otro más importante es tener buenos amigos y hacer amigos en el trabajo. A mí me han llevado lejos, me llevaron hasta las Islas Cook. La verdad es que no, y fuera de broma, cuando uno trabaja de verdad con buenas intenciones, como es colaborador y trabaja como sin competir, creo que a uno se le abren muchas puertas y siempre va a poder conocer gente que es más capaz que uno y que te puede enseñar y puede también ayudar y es muy rico poder enseñar y ayudar a alguien que también lo necesita en su minuto y es como ir dando de vuelta la mano de todos los que nos han ayudado. Entonces, eso, más colaboración y bueno, competencia. más humildad en el área científica. Exactamente. Sí, Se agradece el mensaje porque porque la verdad es que nos llenamos actualmente la boca estamos... con la importancia de la ciencia y todo, y sí, Continúa, exactamente. diciendo un No, no, punto. no, que iba a decir que eso mismo, iba a decir que en el fondo sí, pues nos llenamos la boca con la ciencia, la importancia, pero después, quizás porque los fondos son pocos y todo, y porque uno espera que finalmente el financiamiento venga del Estado y uno no se busca de otras formas también en los recursos, termina uno amargado y peleándose por las pocas lucas que da el Estado y sacándose los ojos. Yo creo que la iniciativa es súper importante. Y por eso que es importante desarrollar habilidades para poder ir buscando en distintas partes. Si no me sale en mi área acá, a lo mejor me resulta en el área del lado y yo puedo unir las cosas. Bacán. De verdad que se agradece mucho el mensaje
Se siente la energía isleña y la buena vibra que envías, así que te lo agradezco un montón, de verdad que eh, se agradece, te agradezco la presencia, el mensaje y las enseñanzas que nos compartiste, así que súper agradecido de que aceptara la invitación. No, te agradezco a ti la oportunidad y felicitarte de nuevo frente a toda la gente que ve el canal, porque es una gran iniciativa el poder difundir y dialogar con gente y aprender de otras personas que están también en- trabajando en áreas similares o que tienen inquietudes y que pueden a uno despertarles las inquietudes, distintas inquietudes. Oye, Francisco, siempre doy la oportunidad que los invitados puedan compartir quizás algún contacto, si es que deseas que se dé un contacto, así que no sé, dejo el espacio, si es que quieres dar algún contacto. Sí, bueno, no es difícil ubicarme, estoy aquí en el museo por lo general, así que todos los canales del museo sirven. Mi correo personal es mi nombre, francisco.torres@museoschile.gov.cl. No sé si eso después lo Sí, publica o no, después lo pero escribo, lo dejo escrito acá abajito, en el video. entonces, ese, y a través del Facebook del museo, que es Museo Rapa Nui, el sitio web, Museo Rapa Nui, y así. Siempre nos van a poder encontrar a nosotros acá en el museo. Si no soy yo, hay alguien más también que pueda recibir las inquietudes. Tenemos una buena biblioteca acá para los que les interese estudiar. Están las colecciones bueno, y la colaboración, pues siempre el afecto nuestro de recibir a todos los que Mm, quieran venir a la isla y apoyarlo. para campo. Bueno, te agradezco nuevamente y agradezco a las personas que están ahí observando y eso, muchas gracias y voy a dejar de grabar, así que cuídense.